Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta reflexión. Gracias a ICM por la invitación. Soy Marilu Rojas y voy a acompañar con ustedes la reflexión de este domingo. Agradezco a Enrique Centeno la invitación para acompañar en esta reflexión. Y durante este domingo vamos justamente a reflexionar en el profetismo político de Jesús, ¿verdad? Esa es la invitación a las que les hago que nos dispongamos para esta reflexión. Y entonces me gustaría que nos pusiéramos en torno a la lectura de este día, que nos propone la liturgia. Y la lectura del Santo Evangelio según Lucas y Juan, especialmente Juan 12, 20, 23, menciona lo siguiente. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi Salvador. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Entonces vamos a escuchar un poquito, hemos escuchado un poquito el texto del Evangelio de Juan. Y es el domingo que precede justamente al domingo llamado de la Pasión. O sea, nos estamos preparando para eh, la Semana Santa, para la fiesta de Pascua, para la Pascua judía. Y por eso en este contexto, ¿verdad? Quiero conversar con ustedes el asunto de la muerte de Jesús. Cuando alguien muere, siempre nos preguntamos, ¿y de qué murió? Lo mismo preguntamos ante el acontecimiento de la muerte de Jesús. ¿Y de qué murió? ¿O de qué va a morir Jesús? Porque en este texto encontramos que Jesús está anunciando ya su muerte. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Jesús no murió, lo mataron, lo asesinaron. ¿Y por qué lo mataron? Lo mataron por profeta y por denunciar a los sistemas corruptos y cómplices de opresión del pueblo. El Evangelio de hoy nos habla de una muerte anunciada por el mismo Jesús. Jesús sabía que iba a morir. De alguna manera tenía la certeza que su predicación había incomodado a los poderosos de su tiempo y también había escapado un par de veces a intentos de asesinato. Nos lo dice el Evangelio. Lo importante aquí es reconocer que Jesús practicaba un profetismo muy peligroso y una profesión muy peligrosa. ¿Cuál era la profesión peligrosa que llevó al asesinato de Jesús? Decir la verdad. Esa era la profesión de Jesús. Hablar con la verdad, ser profeta, pero ser profeta de un corte político, porque la muerte de Jesús fue una muerte de un sedicioso político. Entonces, quiero enfatizar esto con ustedes para que vayamos reflexionando, porque a nosotros tradicionalmente nos enseñaron
que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Pero lo cierto es que si seguimos predicando esto, lo que estamos promoviendo es una religión de culpa. Y la culpa es un instrumento de control para los cristianos. Y es un instrumento que nos impide pensar. Y además es muy fuerte para quienes somos cristianos cargar con tanta responsabilidad. Además de no llevarnos a mucho la culpa, nos somete a una práctica de obediencia. Y hoy la obediencia le sirve mucho a los sistemas políticos y religiosos como una herramienta de sometimiento y de acriticidad. Mientras que si reconocemos que a Jesús lo matan por ser un profeta político, eso nos lleva a otra dimensión, a reconocer que seguimos a un maestro que ejercía y demandaba justicia, que ejercía una profesión demasiado peligrosa, que denunciaba los sistemas de muerte y opresión, tales como la corrupción en todos sus niveles. Denunciaba que la pobreza no era querida por Dios, ni era un castigo divino, sino la consecuencia de la injusticia, y que la injusticia, generaba violencia. Y por supuesto, la violencia era y es el instrumento perfecto de control y la excusa para aniquilar a los pueblos. Baste ver las guerras que estamos viviendo. Y lo más tremendo es que los estados son los que generan la violencia para que tengan el pretexto de aniquilar al pueblo. Lo más tremendo también es que ciertas prácticas religiosas se alían a estas causas para someter al pueblo, para seguirle tratando como ignorante, como incapaz de pensar. Así que el profetismo político de Jesús y la muerte de Jesús es política, porque es la muerte que se asigna a un revoltoso, a alguien que está haciendo una revolución, una revuelta, un cambio de ideas, y es la muerte de un sedicioso político. Recuerden que la cruz era el instrumento de muerte para los sediciosos políticos, cuyo mal, en el caso de Jesús, era desenmascarar la falsedad de los sistemas, especialmente la colonización del imperio. Y hoy, el imperio cualquiera que sea. Y esto me conduce a pensar cuando nos preguntan por qué los cristianos utilizamos la cruz como un símbolo de identidad. Y hay quien nos llega a preguntar, ¿no es acaso que ustedes están adorando el instrumento de tortura en el que asesinaron a su maestro o a su profeta? Quiero decir que la cruz, esa que nos colgamos ahí en el pecho o la que ponemos en nuestras casas, era el símbolo de los ejecutados por ser contrarios a los sistemas políticos coloniales imperiales, por ser desobedientes a un sistema. Ese es el símbolo de la subversión política antisistémica, por estar contra el colonialismo imperial que aniquilaba a los colonizados. Y es el símbolo también de la memoria peligrosa que no olvida para que no vuelva a suceder la injusticia, para que no vuelva a suceder la violencia y la desaparición de los cuerpos como el de Jesús. Así que la cruz es el símbolo del profetismo político de todo cristiano. A propósito, cuando el texto habla del príncipe de este mundo, a propósito del príncipe de este mundo, quiero decir que son los poderes fácticos, los poderes políticos, patriarcales, misóginos, machistas, racistas y sexistas, los que aniquilan los cuerpos considerados no llorables y que producen violencia como arma de control. Esta arma de control de la violencia contra la que Jesús está. Y eso significa colgarnos una cruz en el pecho. Eso significa que los seguidores de Jesús, los llamados a continuar el proyecto Jesús, estamos comprometidos para ser
el ejercicio de un profetismo político que desea el bien de toda la población, que desea no la paz de los sepulcros, no la paz pactada entre las alianzas de los poderes, mientras el pueblo vive la violencia, no ese tipo de paz, sino una paz que es consecuencia de la justicia social, una paz que es consecuencia del aniquilamiento de la violencia. Entonces, este domingo estamos invitadas, invitados, invitades a ejercer nuestro profetismo político, como Jesús lo hizo, como el maestro disidente, desobediente, antisistémico, llamado Jesús, al cual seguimos. Pues que así sea y que de verdad nuestro compromiso social, nuestro sentido crítico, nos lleve a mantener siempre puesta la mirada en este maestro. Amén.